protestantedigital.com. La que ha sido una de las grandes candidatas de los Oscars de este año ha sido sin lugar a dudas Valor de Ley, de los hermanos Coen. Toda su obra es un homenaje al séptimo arte. Desde sus inicios en el cine negro han recorrido diversos géneros, pero nunca se habían enfrentado al más específicamente cinematográfico. Estamos para hablar de esta película, para hablar de cine, con José de Segovia. Hola José y bienvenido. Encantado una vez más. José, ¿cómo lo abordan en esta película, este género específicamente cinematográfico? Realmente es el universo del western en su más pura esencia, ¿no? En cierto sentido es el género por antonomasia del cine, y lo sorprendente es que lo hacen con un tratamiento clásico realmente insólito en la carrera de los Coen, porque aunque nadie duda de su gran amor por el séptimo arte, el tono muchas veces siempre de sus películas abunda en lo irónico, un recurso bastante frecuente al pastiche, ¿no? Un poco al estilo Tarantino. Entonces, el enfoque realmente clásico, ¿no?, con el que se enfrentan a esta historia y nada paródico, ¿no?, realmente sorprende, ¿no? Está perfectamente en la línea de lo que fueron los grandes westerns de los años 60 y 70, ¿no?, lo que se ha llamado la época crepuscular, ¿no?, finalmente de un género que está casi desaparecido, ¿no? Su visión concuerda con este oeste sombrío, ¿no?, bastante espectral, ¿no?, que aparece en aquellas películas, ¿no?, y que es comunicada aquí con una extraordinaria fuerza, ¿no? Es realmente una película deslumbrante. Llama la atención, o cuando menos es curioso, José, que esta película comience nada menos que con una cita de Proverbios. ¿Qué simbolismo tiene esto? Sí, realmente es cierto que casi todos los western tienen este trasfondo, ¿no?, en el mundo bíblico, ¿no?, que sin duda alimenta, ¿no?, el pensamiento de muchos de los personajes, ¿no?, que aparecen en las historias del oeste, ¿no? Pero particularmente hay que darse cuenta que este no es simplemente un remake, ¿no?, de la película que se hizo a finales de los años 60 con John Wayne, ¿no?, sino que vuelve directamente a la novela original. La novela original, que es de un año anterior, del 68, es una historia muy marcada por la fe. O sea, el personaje de esta chica, que lo evoca ya en una edad adulta, el personaje de esta mujer es evidentemente creyente, ¿no? Está continuamente haciendo referencia a su fe, ¿no?, en la forma en la que ella habla y recuerda el pasado, y ella interpreta su propia experiencia y lo que fue sobre todo este viaje de iniciación de la infancia a la madurez como una experiencia de gracia. Entonces, realmente entra en contacto con el mal. Y aquí la sabiduría bíblica que muestra este proverbio, ¿no?, es la más clara ilustración, y que los Coen no han dudado en ponerla como inicio de su película, ¿no? Entonces, claro, la gran sorpresa que uno tiene es ver una película hoy, ¿no?, que comienza con la cita de Proverbios: huye el impío sin que nadie le persiga, además con una traducción absolutamente tradicional de la Biblia, ¿no?, que realmente es una frase tremendamente sugerente de Proverbios capítulo 28, ¿no? La idea de lo que significa todo el problema del mal, ¿no?, en el hombre, ¿no?, y la sensación de tener que huir, ¿no?, constantemente, ¿no?, pero la imposibilidad de hacerlo de uno mismo, ¿no? El malvado no puede huir de sí mismo, ¿no? Su mal le acompaña allá donde va, ¿no? Y no tiene paz, ¿no?, ni en su conciencia, ¿no?, ni en su vida, ¿no? Ellos han dicho que si su película anterior era la película más judía, ¿no?, ya que volvía claramente a lo que era su infancia, ¿no?, en los años 60, ¿no?, esta han dicho que es su película más presbiteriana. Lo que quieren decir, ¿no?, es que está totalmente imbuida, ¿no?, en este protestantismo del cual ellos no pertenecen. Recordamos que son judíos, ¿no?, de origen, ¿no?, pero está absolutamente absorbida por la Biblia, pero probablemente por el relato original en el que se basa, ¿no? Es el libro el que
que transmite, ¿no?, constantemente estas referencias bíblicas. Siguiendo en esta misma línea bíblica, la voz de una niña recorre la película donde nada es gratuito excepto la gracia de Dios. Otra referencia bíblica. Desde luego en una película española, si no fuese para criticarla, la Biblia, o para ponerla en boca pues de algún sectario apocalíptico, es casi imposible de pensar que existiese. Y sin embargo, José, aquí la tenemos en una película de Oscar. Sí, y sobre todo además el tema de la gracia, ¿no? Sorprendentemente expresado además de la forma más contundente, ¿no? Ha causado tal impacto que ha habido un famoso artículo en el New York, en el periódico de Nueva York, ¿no?, el New York Times, precisamente que se titula así, ¿no?, La gracia en la película Valor de Ley, porque realmente es la clave para entender tanto la novela como la película de los Coen. La frase la dice la niña justamente al inicio, ya de fondo, con el primer himno que escuchamos, ¿no?, de que toda la película va constantemente acompañada del sonido de los himnos más tradicionales, ¿no? Y está esta tremenda frase, ¿no? Uno tiene que pagar por todo en esta vida, pero nada es auténticamente gratuito, ¿no?, excepto la gracia de Dios, ¿no? Y esta historia realmente sobre la gracia te sorprende, ¿no?, en un mundo como el del oeste, que predomina más que nada la venganza, ¿no? El hecho de que uno recibe su propia medicina, ¿no?, la búsqueda de la revancha, y lo que parece incluso en la niña misma su motivación principal, ¿no?, la vindicación de justicia, ¿no?, de la muerte de su padre, ¿no? Realmente diríamos que es el tema de la justicia lo que predomina en el universo western. Sin embargo, curiosamente, esta es una historia sobre la gracia, y sorprendente en muchos sentidos, ¿no? Precisamente la niña vive un western que es un mundo cruel, un oscuro viaje por un, digamos, oeste sombrío y espectral. Le ocurre igual a Beautiful. En este mundo, José, del bienestar, surge lo sombrío del interior del ser humano como una realidad que nadie puede enterrar aunque se lo proponga. Sí, verdaderamente hemos visto como este año ha predominado en los Oscars un tono oscuro, ¿no?, en estas dos películas, no tanto en Beautiful como Valor de Ley, pero también en la película, ¿no?, que tiene como eje, ¿no?, el tema del ballet, ¿no?, de Cisne y Negro, que es realmente una película sobre el tema del doble, ¿no?, o sea, el lado oscuro del personaje que representa Natalie Portman, ¿no?, y que tiene como trasfondo el lago de los cisnes, ¿no?, la famosa obra clásica del ballet, ¿no? Y es un tema recurrente también en algunas de las otras grandes candidatas de los Oscars de este año, ¿no? Yo creo que vivimos en un mundo en el cual no solamente el terrorismo y la violencia obviamente ha despertado a la sociedad americana a la realidad del mal, ¿no?, y el poder del terror, ¿no?, sino que curiosamente la perspectiva en la cual se reflejan estas películas es bastante personal, ¿no? O sea, son historias que, aunque están englobadas en la historia más general, ¿no?, lo que interesa es el conflicto personal, ¿no? Y en este conflicto personal te sorprende, ¿no?, cómo se trata de una lucha con el propio mal interior, ¿no? Este es un viaje de descubrimiento, ¿no?, con las propias sombras, ¿no?, que moran en nuestro ser más profundo, ¿no? La protagonista, en medio de este enfoque de una realidad oscura y de una esperanza en la gracia de Dios, ¿cómo termina? Una historia de Valor de Ley, para entender hacia dónde nos lleva, hay que comprender el epílogo que había perdido la primera versión de esta historia, ¿no?, que fue la versión de Hathaway con John Wayne y Glenn Campbell, que no tenía realmente la conclusión del libro, ¿no? Aquí los Coen, sin embargo, hacen una sorprendente conclusión a una película que, sobre todo a los que conocen su cine, les ha dejado absolutamente estupefactos, ¿no? Porque no tiene precedentes, ¿no?, realmente en su cine, ¿no?, y es enormemente sugerente, ¿no? Tiene uno de estos finales que te deja constantemente pensando. Solamente puedo apuntar, para no fastidiar la historia
spoilería a nadie, sí, claro, que tiene que ver con el himno que aparece al principio y al final de la película, que conocemos en castellano como Dulce Comunión, la que gozo ya en los brazos de mi Salvador, ¿no? El himno hace una referencia al descanso en esos brazos eternos, ¿no? Invisibles de Dios, ¿no? En Cristo Jesús, ¿no? Y que es la única fuente que hace disipar el temor, ¿no? Y la inquietud. Es un himno casi nocturno, ¿no? De acostarse, diríamos, ¿no? Descansar en él, ¿no? Tremendamente sugerente, ¿no? O sea, las palabras de este himno, que se interpretan además en una versión de una cantante bastante conocida, ¿no? Dentro del mundo del country, ¿no? Iris DeMont, llegan a una sugerencia tremenda y desde luego nos hacen evocar también uno de los grandes clásicos del cine, ¿no? La Noche del Cazador, que utiliza este mismo himno como motivo. En La Noche del Cazador, el predicador falso, que es Robert Mitchum, está persiguiendo a unos niños, ¿no? Y es también un viaje igual que este, ¿no? Nocturno, ¿no? Y utiliza este himno, por un lado, silbado y como tarareado por el personaje de Mitchum, ¿no? Pero luego la figura maternal, ¿no? de Lillian Gish, la gran actriz del cine mudo, que hace como de madre protectora de estos niños, lo convierte también con todo su sentido y sus palabras en el mensaje de protección, ¿no? Y de confianza, ¿no? De descanso de estos niños, ¿no? Así que realmente estamos ante una historia de una tremenda fuerza, basada al fin y al cabo en un mensaje de fe, que es de lo que trata sin lugar a dudas estas palabras, ¿no? ¿Qué mensaje, José, tiene esta película? Porque toda buena película contiene siempre un mensaje, ¿verdad? Sí, probablemente no conscientemente, ¿no? Hay un famoso adagio dentro de Hollywood, ¿no? Que se le atribuye pues a uno de los grandes productores del Hollywood clásico, ¿no? Cuando le preguntaban sobre el mensaje de su película, ¿no? Dice, bueno, cuando yo quiero hacer un mensaje, envío un telegrama, ¿no? Decía el productor, ¿no? Y en un sentido tiene razón, claro, las películas no son propaganda, no tienen un mensaje, y sobre todo muchas veces se transmite inconscientemente. Obviamente que los Coen no son conocidos ni mucho menos por su fe ni por su trascendencia en la cual se plantean la vida, ¿no? Pero es la historia original, yo creo, de deportes que ellos transmiten, y quién sabe lo que habrá conectado esto en su interior, ¿no? Y con su propia vida, que es lo que les lleva realmente a haber reflejado en esta historia, ¿no? Es una historia sobre la gracia, ¿no? Yo diría, ¿no? Y ciertamente la idea de que en este mundo oscuro, ¿no? Terrible, ¿no? Espectral, ¿no? Finalmente haya unos brazos, ¿no? Eternos, invisibles, ¿no? Que te sostengan y que sean la única explicación de lo que hace que la vida merezca la pena. Visto desde la perspectiva de Hattie, ¿no? Ya en una edad madura, ¿no? El tiempo se escapa de las manos, ¿no? Como dice al final de la película. Pero realmente queda esa experiencia, ¿no? De la gracia, como la que da verdaderamente sentido a la vida, ¿no? Es una luz, ¿no? En este mundo de oscuridad. Antes la hemos pasado un poco por encima, Beautiful. Si te parece, vamos a centrarnos ahora en esta película en la que participa el español Javier Bardem. Como ha dicho el famoso crítico de cine de Chicago, Roger Ebert, en una época que millones se entretienen con películas de una violencia fría y amoral, a veces es bueno simplemente ver a un ser humano que le importan las consecuencias de sus actos, y desde luego esto llama la atención. Bardem es aquí un hombre que sufre sencillamente porque no puede hacer cosas buenas. Mi pregunta, José, ¿es la realidad del ser humano actual? Yo creo que la película de Iñárritu transmite aquí lo que está en el seno de la oscuridad, del interior, de la frustración del ser humano, ¿no? El hecho de que uno le guste o no es parte realmente responsable, ¿no? De este mundo en el que vivimos, ¿no? Un mundo terrible, ¿no? Pero en el que no somos ajenos nosotros, ¿no? A la realidad
de ese mal, ¿no? Y el personaje de Bardem presenta ese agobio, pero también esa culpa, ¿no? Que es el origen del tremendo dolor que acarrea su personaje, ¿no? Y que hace que él nos muestre realmente el lado oscuro muchas veces de la vida. Beautiful es para el director mexicano, como él mismo ha dicho, una reflexión acerca de nuestra breve y humilde presencia en esta vida. Iñárritu dice que se pregunta últimamente a dónde vamos, en qué nos convertimos cuando morimos. Su respuesta, al igual que la de Eastwood, no es la de un creyente. ¿Por qué la pregunta correcta nos lleva, José, a la respuesta correcta, que sería Jesús? Yo creo que efectivamente, como bien dices, ¿no? El problema es que la pregunta, ¿no? Como él se plantea, ¿no? Igual que en la película de Más allá de la vida, ¿no? Es qué ocurre en el hecho mismo de la muerte, ¿no? O sea, ¿somos conscientes o no? O sea, la gran preocupación del ser contemporáneo es si realmente la pregunta de la muerte a lo que nos lleva es a la posibilidad, ¿no? de poder uno vivir, ¿no? Experimentar de primera mano lo que es la realidad de la muerte, o simplemente será, como desea el hombre contemporáneo, su mera disolución, ¿no? Entrar en esa nada, ¿no? Porque esto hace una gran diferencia, por supuesto. Si realmente nunca vamos a vivir al mismo tiempo que la muerte misma, sino que esto es una preocupación en algo que no vamos a ser conscientes de ello, ¿no? Pues realmente el tema es absurdo, ¿no? Y es inútil preocuparse para ello, ¿no? Pero si la muerte es una realidad consciente, ¿no? Que es lo que plantean estas películas, ¿no? Entonces surge la gran cuestión, ¿no? ¿Qué es lo que pasa entonces cuando morimos, ¿no? Y realmente el Señor Jesús, como muestra en el Evangelio, en el famoso episodio, ¿no? De la muerte de Lázaro, ¿no? Ante esa realidad de la muerte uno se conmueve, ¿no? En primer lugar, ¿no? Pero en segundo lugar se enfrenta al hecho de que la única certeza o seguridad que tenemos está en el testimonio de la resurrección, ¿no? De aquel mismo que es la resurrección en mayúsculas, ¿no? Y la vida, ¿no? El único que nos puede hablar, ¿no? De lo que hay más allá, ¿no? Es aquel que ha venido al más acá, ¿no? Y por lo tanto, para poder entender qué hay más allá de la vida, tenemos que entender realmente dónde está la vida misma, ¿no? Y esta se revela claramente en el Evangelio, en Cristo Jesús, ¿no? Él es el único testimonio. Todo lo demás es un mundo realmente de incertidumbre, ¿no? Todas estas experiencias que hay, ¿no? De cercanía a la muerte, pues se caracterizan por su ambigüedad, ¿no? Por su simple testimonio de lo que ha sido la vida pasada, ¿no? Pero no nos hablan nada, ¿no? De lo que es la vida que perdura, ¿no? De la realidad auténticamente eterna, ¿no? Para esto no tenemos más que una palabra segura, ¿no? Que es la luz que nos da el Señor Jesucristo, ¿no? Beautiful termina en la mirada de un niño, dices en tu artículo sobre esta película en Protestante Digital. ¿Qué aporta, José, esta mirada y qué habría de coincidencia o de diferencia con el Evangelio de Jesús? Yo creo que está la clave en Beautiful, como lo sugiere visualmente y toda la narración, ¿no? De principio a final, en la introducción y su epílogo, ¿no? Es en la mirada infantil, ¿no? Que uno reconoce dónde está verdaderamente el secreto de la vida oculto, ¿no? Y todos lo intuimos de alguna manera, ¿no? Que lo que ha hecho la vida merecer la pena es algo que hemos experimentado desde nuestra primera toma de conciencia, ¿no? En este mundo, ¿no? De lo que era la vida, ¿no? Y en cierta forma la madurez que es, ¿no? Sino la evocación, nostalgia, intento de recuperación de una infancia perdida, ¿no? Es nuestra auténtica patria, ¿no? Como decía el poeta, ¿no? Donde pertenecemos realmente, ¿no? Es lo que hemos sido, ¿no? Y el personaje de Bardem en la película de Iñárritu es solo con los ojos del niño, ¿no? Que recupera al padre perdido, ¿no? Que no es siquiera conocido y se enfrenta como a un sueño, ¿no? A la realidad de que la vida que ha vivido, ¿no? En este mundo oscuro, ¿no? Y de tinieblas es solo
finalmente a esa luz invernal, ¿no? Donde mora su Padre, ¿no? Y la evocación de lo que significaría estar con Él, ¿no? Y encontrar finalmente tu hogar, ¿no? Ya no en un sitio, ¿no? Sino en la persona misma, ¿no? Que realmente su amor, ¿no? Has perdido, ¿no? Como es el caso de su personaje, ¿no? Que no lo ha conocido siquiera, ¿no? Este sentimiento de orfandad espiritual, ¿no? Yo creo que es profundamente sugerente, ¿no? En la Escritura, donde el tema de Dios como Padre, ¿no? Está en el centro mismo de su revelación, ¿no? Dios se ha manifestado así, ¿no? Como alguien que quiere ser nuestro Padre, ¿no? Que quiere entrar en una relación con nosotros como hijos, ¿no? Y para esto, claro, hay que ser como niños, ¿no? Dice, para entrar en el reino de los cielos, ¿no? Es a ellos a los que les pertenece el reino, ¿no? Y esto implica la necesidad de un nuevo nacimiento, ¿no? De un morir a uno mismo, el no experimentar tu vida presente como la única que hay, ¿no? No aferrarte a ella, no amarla como dice Jesús, ¿no? Porque el que la ama la perderá, sino que dejar esta vida a este lado y aferrarse a la eterna, a la que permanece, ¿no? Y lo que vemos es que el mensaje del Evangelio nos invita una y otra vez a la humildad del niño, a la dependencia, a la absoluta necesidad, ¿no? que tiene el que no se puede mantener, ¿no? ni sostener ni vivir por sí mismo, ¿no? Porque es consciente de que es pequeño, ¿no? Pequeño ante alguien que realmente lo es todo, ¿no? Dios mismo. Así que el mensaje de la fe, que es sino la confianza en ese Dios que es todo para nosotros, ¿no? En Cristo Jesús, ¿no? Que ha hecho por él posible, ¿no? Lo que para nosotros era imposible, ¿no? Que nos lleva él mismo de la mano, ¿no? Por este valle de sombra de muerte, ¿no? Como un buen pastor, ¿no? Que da su vida para cargar sobre sí mismo, ¿no? Todo nuestro peso, toda nuestra carga, nuestra culpa y vergüenza, ¿no? La lleva él mismo y precisamente en sus brazos, ¿no? Nos hace recorrer lo más oscuro, ¿no? De esta noche para llevarnos finalmente a esa casa donde Él lo llena todo, ¿no? Donde el amor del Padre nos hace descubrir realmente lo que es la verdadera vida, la confianza, ¿no? La seguridad, ¿no? Y la paz, ¿no? Que finalmente buscamos una y otra vez, ¿no? En este mundo lleno de inquietud, ¿no? Y de tortura, ¿no? Desde luego te agradezco esta última reflexión tan seria, tan profunda. Pero, José, no me gustaría terminar sin darte la oportunidad de añadir o comentar cualquier otra cosa antes de terminar. Yo creo que cada vez que vemos películas como estas, ¿no? Entendemos realmente la necesidad que tenemos de encontrar descanso, ¿no? El descanso que la niña de valor de ley, ¿no? Solo puede encontrar en esos brazos eternos, ¿no? El que el personaje de Bardem, ¿no? En Beautiful solo puede encontrar junto a su padre, ¿no? Es finalmente el que solamente, ¿no? El Dios eterno nos puede ofrecer en Jesucristo, ¿no? Son anhelos, deseos, ¿no? Cuya respuesta solamente está en Él, ¿no? Y que nos muestran que estamos hechos, ¿no? Con esa hambre, ¿no? Con esa sed, ¿no? Con esa necesidad, y que no hay nada en este mundo, ¿no? En esta vida que lo pueda saciar, ¿no? Sino Él, ¿no? Y por esto es que son historias que muchas veces te dejan sin respuesta, ¿no? Porque la respuesta obviamente no está en el cine, ¿no? La respuesta está en la persona de Cristo Jesús, tal y como se ha revelado en su palabra, ¿no? Y por eso es que tenemos no solamente que mirar el cine con nuevos ojos, ¿no? Sino ver también con la mirada de la fe, ¿no? Verdaderamente dónde está el secreto y la clave de la vida, ¿no? Y eso solamente está en la vida misma en mayúsculas, ¿no? En la persona de Cristo Jesús, ¿no? Que es vida y vida eterna. José de Segovia, muchas gracias.
encantado nuevamente. Ha sido un placer, de verdad que sí, tenerte con nosotros aquí en Protestante Digital. Y desde aquí, desde Protestante Digital, les habló Daniel Oval, que les esperamos la próxima semana para nuestra nueva entrevista. Que Dios les bendiga. protestantedigital.com. Evidentemente creyente, ¿no? Está continuamente haciendo referencia a su fe, ¿no? En la forma en la que ella habla y recuerda el pasado, y ella interpreta su propia experiencia y lo que fue sobre todo este viaje de iniciación de la infancia a la madurez como una experiencia de gracia. Entonces realmente entra en contacto con el mal, y aquí la sabiduría bíblica que muestra este proverbio, ¿no? Es la más clara ilustración, y que los Cohen no han dudado en ponerla como inicio de su película, ¿no? Pues claro, la gran sorpresa que uno tiene es ver una película hoy, ¿no?, que comienza con la cita de Proverbios: huye el impío sin que nadie le persiga, además con una traducción absolutamente tradicional de la Biblia, ¿no? Que realmente es una frase tremendamente sugerente de Proverbios capítulo 28, ¿no? La idea de protestantedigital.com. La que ha sido una de las grandes candidatas de los Oscars de este año ha sido sin lugar a dudas Valor de Ley, de los hermanos Cohen. Toda su obra es un homenaje al séptimo arte. Desde sus inicios en el cine negro han recorrido diversos géneros, pero nunca se habían enfrentado al más específicamente cinematográfico. Estamos para hablar de esta película, para hablar de cine, con José de Segovia. Hola José y bienvenido. Encantado una vez más. José, ¿cómo lo abordan en esta película, este género específicamente cinematográfico? Realmente es el universo del western en su más pura esencia, ¿no? En cierto sentido es el género por antonomasia del cine, y lo sorprendente es que lo hacen con un tratamiento clásico realmente insólito en la carrera de los Cohen, porque aunque nadie duda de su gran amor por el séptimo arte, el tono muchas veces siempre de sus películas abunda en lo irónico, un recurso bastante frecuente al pastiche, ¿no? Un poco al estilo Tarantino. Entonces, el enfoque realmente clásico, ¿no?, con el que se enfrentan a esta historia, y nada paródico, ¿no?, realmente sorprende, ¿no? Está perfectamente en la línea de lo que fueron los grandes westerns de los años 60 y 70, ¿no?, lo que se ha llamado la época crepuscular, ¿no?, finalmente de un género que está casi desaparecido, ¿no? Su visión concuerda con este oeste sombrío, ¿no?, bastante espectral, ¿no?, que aparece en aquellas películas, ¿no?, y que es comunicada aquí con una extraordinaria fuerza, ¿no? Es realmente una película de lo que significa todo el problema del mal, ¿no?, en el hombre, ¿no?, y la sensación de tener que huir, ¿no?, constantemente, ¿no?, pero la imposibilidad de hacerlo de uno mismo, ¿no? El malvado no puede huir de sí mismo, ¿no? Su mal le acompaña allá donde va, ¿no? Ahí no tiene paz, ¿no?, ni en su conciencia, ¿no?, ni en su vida, ¿no? Ellos han dicho que si su película anterior era la película más judía, ¿no?, ya que volvía claramente a lo que era su infancia, ¿no?, en los años 60, ¿no? Esta han dicho que es su película más presbiteriana. Lo que quieren decir, ¿no?, es que está totalmente imbuida, ¿no?, en este protestantismo del cual ellos no pertenecen. Recordamos que son judíos, ¿no?, de origen, ¿no? Pero está absolutamente absorbida por la Biblia, pero probablemente por el relato original en el que se basa, ¿no? Es el libro el que transmite, ¿no?, deslumbrante. Llama la atención, o cuando menos es curioso, José, que esta película comience nada menos que con una cita de Proverbios. ¿Qué simbolismo tiene esto? Sí, realmente es cierto que casi todos los western tienen este trasfondo, ¿no?, en el mundo bíblico, ¿no?, que sin duda alimenta, ¿no?, el pensamiento de
de muchos de los personajes, ¿no?, que aparecen en las historias del oeste, ¿no? Pero particularmente hay que darse cuenta que este no es simplemente un remake, ¿no?, de la película que se hizo a finales de los años 60 con John Wayne, ¿no?, sino que vuelve directamente a la novela original. La novela original, que es de un año anterior, del 68, es una historia muy marcada por la fe. O sea, el personaje de esta chica, que lo evoca ya en una edad adulta, el personaje de esta mujer es